A Valentina la vida nunca le regaló nada. Su padre, el capitán Julio Martínez, murió en acto de servicio en Afganistán cuando ella era apenas una niña pequeña. Cayó como un héroe. Eso decía el comunicado oficial del Ministerio de Defensa. Pero ni la bandera plegada, ni la cruz al mérito militar, ni las palabras solemnes de ningún general pudieron sustituir a un padre. Su madre, Verónica, la crió sola. Tiraba del carro como podía, pero la vida le había puesto todas las piedras del camino. Verónica siempre estaba enferma. Pasaba semanas, a veces meses enteros, de baja médica, hasta que su jefe empezaba a insinuarle que la empresa no podía permitirse una trabajadora que faltaba constantemente. Una y otra vez, Verónica acababa firmando la baja voluntaria. Después se encerraba en su habitación y lloraba contra la almohada, ahogada por la impotencia. El dinero nunca alcanzaba. Algunas noches, la cena era un trozo de pan duro mojado en aceite de oliva con un poco de sal. O un plato de macarrones sin nada, ni tomate, ni queso, ni carne. Solo pasta blanca y agua. En el colegio, Valentina siempre iba vestida peor que nadie. Los niños pueden ser terriblemente crueles. Dicen exactamente lo que ven. En su clase, Valentina era la marginada. Las niñas cuchicheaban en los últimos pupitres, comentando que Valentina había venido otra vez con el mismo jersey remendado, con los mismos zapatos gastados, con la misma falda que le quedaba corta porque no tenía otra. Ella se acostumbró a las risitas. Aprendió a mirar al pupitre y a fingir que no escuchaba. Cuando Valentina cumplió 14 años, su madre falleció. Se la llevó la enfermedad. Silenciosamente, como se van las velas cuando ya no queda cera. La custodia de la niña la asumió su tía Conchi, Concepción, hermana mayor de Verónica. Pero la vida de Valentina no mejoró. En muchos sentidos, empeoró. La tía Conchi llamaba a su sobrina gorrona, vaga, una boca más que alimentar. Aunque la ironía era espesa como el gazpacho. La propia Conchi no tenía ni ganas de trabajar ni afición alguna por las tareas del hogar. Lo que sí tuvo desde el primer día fue una idea clarísima. Valentina ya era bastante mayor para ser útil. Le endosó a la muchacha todas las tareas de la casa. Fregar, barrer, planchar, cocinar, hacer la compra. Y encima la mandaba a la tienda de ultramarinos del barrio a comprar vino fiado. La dueña del establecimiento, Encarna, la mejor amiga de Conchi, siempre estaba dispuesta a apuntar otra botella en la cuenta. A la tía Conchi le encantaba tomar un vinito por las tardes. Un vinito que solía convertirse en 2, y luego en 3. Y cuando no había dinero ni para el vino de Tetrabric, no le daba ningún reparo mandar a Valentina a casa de la vecina a por aguardiente casero. A final de mes, el panorama era siempre el mismo. Tía y sobrina volvían al pan con aceite. El dinero no se le quedaba a Conchi en las manos. Nada más cobrar la pensión, pagaba las deudas, y se quedaban a cero. Con las copas de más, Conchi siempre arrancaba con la misma cantinela. ¿Cuándo te vas a casar y me dejas en paz, criatura? Menuda carga que tengo encima. Lo repetía noche tras noche, hasta que Valentina acababa llorando en su cuarto, mordiéndose el labio para no hacer ruido. Encarna, la amiga de Conchi, la del ultramarinos, tenía un hijo. Y no solo trabajaba en la tienda. Era la dueña. Conchi envidiaba con toda su alma la prosperidad de aquella familia. Más de una vez, con el vino bailándole en los ojos, le soltaba a Valentina. ¿Qué? ¿No te gusta el chico de Encarna? Buen mozo, buen negocio. Tú verás, pero no se encuentran así como así. Valentina callaba. Pero Conchi no pensaba en la felicidad de su sobrina. Pensaba en la suya propia. Si Valentina se casaba con el hijo de Encarna, ella pasaría a ser familia. Podría ir a la tienda sin un euro en el bolsillo y llevarse lo que quisiera. Y las deudas, que eran ya considerables, se perdonarían sin más. Parentesco obliga. Cuando Valentina cumplió los 18, Conchi dejó de insinuar y empezó a presionar sin disimulo. Cada día, cada cena, cada copa de vino venía acompañada del mismo discurso. La vida fácil al lado del hijo de Encarna, la tienda, la seguridad, el no pasar hambre nunca más. Pero no hablaba de amor. Hablaba de comida. Hablaba de deudas.
Hablaba de sí misma. Y la muchacha que siempre había sido dócil, la que nunca levantaba la voz, la que bajaba la mirada y obedecía, esa muchacha, un día, reventó. «Yo no voy a solucionar tus problemas económicos», gritó Valentina, con una voz que ella misma no reconoció. «Búscate la vida tú». Dio un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Cuando volvió, no dijo ni una palabra. Recogió sus pocas cosas en una bolsa de deporte vieja. Cogió la hucha que Conchi no sabía que existía. Valentina llevaba ahorrando, euro a euro, desde el día que puso un pie en aquella casa. Y se llevó las medallas de su padre. La cruz al mérito militar. La mención honorífica. Los documentos con el sello del Ministerio de Defensa. Eran lo único que le quedaba de él. Aquella cruz se había convertido en su talismán. Cuando la vida se volvía insoportable, Valentina la apretaba en la palma de la mano, cerraba los ojos, y de algún lugar que no sabía nombrar sacaba fuerzas para seguir adelante. El dinero de la hucha le alcanzó para alquilar una habitación en la casa de doña Carmen, una viuda amable que vivía sola en un piso antiguo del centro. Le sobró un poco para la compra de la primera semana. Valentina estaba sola en el mundo. Se sentó en la cama estrecha de su habitación alquilada y miró la pared. Estudiar una carrera era impensable. ¿Quién le pagaba la matrícula? ¿Quién pagaba el alquiler mientras ella iba a clase? Necesitaba un trabajo. Ya. Un día, en el supermercado, le dieron un periódico gratuito de esos que traen ofertas de empleo. Lo abrió con esperanza. Había muchos anuncios, pero todos pedían formación, experiencia, títulos. Valentina no tenía nada de eso. Solo tenía el graduado escolar. Pasó el dedo por la página y se detuvo en un anuncio. Se necesita personal de limpieza. Incorporación inmediata. ¿Dónde más la iban a coger recién salida del instituto? Lo único que podía hacer era pasar una fregona por el suelo. No era glamuroso, pero era trabajo honrado. Daría para comer. Llamó al teléfono. Le dijeron que se presentara al día siguiente. Había una razón por la que tenían tanta prisa. La oficina tenía fama de tener un ambiente laboral tóxico. Un Mapping con denominación de origen, decían los que habían pasado por allí. Las limpiadoras no duraban. La última había aguantado una semana. La de antes, 3 días. El local llevaba ya 3 jornadas sin barrer ni fregar. El responsable de recursos humanos casi le arrancó el contrato de las manos para que lo firmara. Valentina firmó sin leer la letra pequeña. Error. Pero eso lo descubriría después. Cogió la fregona y el cubo y se puso a trabajar de inmediato. Empujó la puerta de una sala grande llena de ordenadores y empleados de oficina. Con la cabeza agachada, empezó a fregar el suelo con movimientos constantes y silenciosos. ¿Pero qué es ese olor? Valentina dio un respingo. El chillido le estalló en el oído, tan cerca que le pareció que le habían gritado dentro de la cabeza. Se dio la vuelta. La mujer que tenía delante era guapa. Muy guapa. Pero era una belleza peligrosa, de esas que en los cuentos pertenecen a las villanas. Cejas negras arqueadas como arcos tensados. Ojos almendrados que brillaban con una malicia helada. Pelo negro como ala de cuervo, recogido en un moño tirante y agresivo, con un pico de viuda perfecto en el centro de la frente. Pómulos altos, cortantes como cuchillos. Barbilla afilada. Labios pintados de un rojo oscuro que parecía sangre seca. Bastaba una mirada para saber que aquella mujer era espectacular. Y absolutamente despiadada. Se llamaba Mariana. ¿Estás sorda? ¿No hueles que la fregona apesta? Anda, ve a aclararla con lejía, que parece que estás restregando el suelo con un gato muerto. Ordenó Mariana con voz de reina ofendida, agitando la mano como quien espanta a una mosca. A Valentina le ardieron las mejillas. Agarró el palo de la fregona y caminó hacia la puerta. Al pasar junto a 2 chicos jóvenes que estaban sentados cerca de la salida, escuchó cómo cuchicheaban entre ellos. ¿Has visto a la limpiadora nueva? Sí, tío. Está bastante bien, ¿no? Y lo estaba. Pero la belleza de Valentina era de otro tipo.
Si Mariana era un puñal, Valentina era la luz de una vela. Tenía unos ojos grandes y grises, una frente amplia, labios carnosos con una dulzura casi infantil, y una melena rubia y espesa recogida en una coleta descuidada con una goma del pelo cualquiera. Ni siquiera aquella ropa vieja, pasada de moda, comprada en el mercadillo, conseguía ocultar su cintura fina y su figura esbelta. «Parece la Cenicienta», susurró uno de los chicos. «Y Mariana acaba de hacer de hermanastra malvada». Lo dijeron en voz muy baja. Nadie quería que la reina de la oficina les oyera. Pero no sabían que Mariana tenía un oído de depredadora. Todas las mujeres crueles lo tienen. Es su herramienta para recoger munición. Valentina aún no había salido de la sala y Mariana ya estaba diseccionando con las compañeras cada prenda de su pobre vestuario. El jersey desteñido. Los zapatos rosados. La goma del pelo de plástico. Valentina quiso partir el palo de la fregona sobre su rodilla y mandar a todos al infierno. Pero entonces pensó en su monedero vacío. En el alquiler. En el bote de lentejas que era lo único que quedaba en su armario de la cocina. Aclaró la fregona. Volvió a la sala. Siguió fregando. No dijo nada. Cada día en aquel trabajo era veneno puro. Mariana no se limitaba a acosar ella sola a Valentina. Lo orquestaba todo. Puso a toda la oficina en su contra. Susurraba a los supervisores. Hacía comentarios hirientes en voz suficientemente alta para que todos los oyeran. Era una artista de la humillación y Valentina era su lienzo. Solo una persona mostraba algo de compasión. Se llamaba Sergio. El mismo chico que el primer día la había comparado con la Cenicienta. Una tarde, cuando todos se habían ido, las limpiadoras siempre terminan las últimas, Sergio la estaba esperando en la puerta del edificio. La invitó a tomar algo en una cafetería del barrio. Charlaron durante horas. Hablaron de todo y de nada. Sergio parecía un chico abierto, cálido, sincero. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió que alguien la veía de verdad. Pero al día siguiente, una de las secuaces de Mariana la acorraló en el pasillo. ¿Pero tú eres tonta, niña? Sergio es el novio de Mariana. Están prácticamente prometidos. Como se entere de que te has ido de cañas con él, te va a destrozar la vida. Y para que lo sepas, Mariana está a punto de ser nombrada jefa de departamento. Así que prepárate. La tipa soltó una risita venenosa y se alejó por el pasillo con sus tacones repicando en el suelo. Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. A la mañana siguiente, cuando entró con la fregona en el departamento de Mariana, un altavoz del ordenador empezó a sonar a todo volumen con una canción que alguien había buscado a propósito. Un pasodoble antiguo modificado con una letra improvisada sobre la chica del mercadillo. Toda la sala estalló en carcajadas. Mariana, con una cara de absoluta seriedad, se acercó a Valentina y le preguntó, en voz bien alta, para que no se perdiera nadie ni una sílaba. «Perdona, ¿me podrías decir en qué puesto del rastro compras esos jerseys tan vintage? Llevo tiempo buscando ese estilo tan... años 80. Muy auténtico». Señaló los zapatos gastados de Valentina. «¿Y esos zapatos? ¿Son del contenedor de Cáritas o del de Humana? Porque tienen un aire muy retro, muy solidario. Deberían estar en un museo». Fue inventando insultos cada vez más rebuscados para cada prenda del vestuario de la muchacha. Los empleados se reían educadamente. Nadie quería enemistarse con la futura jefa de departamento. Valentina se quedó de pie, agarrando la fregona, con los nudillos blancos. Sergio estaba sentado en su mesa. No dijo ni una palabra. No la miró. Se rió con todos los demás. A partir de aquel día, no volvió a dirigirle la palabra. Cuando se cruzaban en el pasillo, bajaba la mirada al suelo y apretaba el paso. Sabía lo que estaba haciendo. Le daba vergüenza. Pero no la suficiente como para hacer algo al respecto. A Sergio le gustaba su trabajo. Le gustaba su sueldo. Quería que le ascendieran. No iba a buscarse un lío con la futura jefa de departamento por una limpiadora. A las personas como Sergio se las llama trepas. O cobardes. O las dos cosas. Mariana,
mientras tanto, flotaba en una nube. La humillación pública de la limpiadora que se había atrevido a coquetear con su novio le había dado un subidón que le duró días. Estaba tan satisfecha que incluso dejó a Valentina en paz durante un tiempo. Pero el daño ya estaba hecho. Valentina quería irse. Quería salir por la puerta y no volver nunca. Pero cuando fue a Recursos Humanos a preguntar por la dimisión, se llevó una desagradable sorpresa. El contrato que había firmado sin leer tenía una cláusula. Si se marchaba antes de cumplir 30 días, perdería todo el sueldo devengado hasta la fecha. No podía permitirse perder ese dinero. La hucha ya estaba vacía. Y ahora tenía a alguien más de quien cuidar. Un gatito blanco, diminuto, de apenas un mes, se había colado misteriosamente en la oficina. Valentina lo escondió en el cuarto de la limpieza el resto del día. Dios no quisiera que Mariana lo viera, sería capaz de tirarlo por la ventana. Aquella tarde, Valentina se lo llevó a casa envuelto en un trapo. Lo llamó Martín. Doña Carmen, su casera, no tuvo ningún inconveniente con el gato. Al contrario. Le hizo un hueco en su regazo mientras veía su telenovela de la tarde. Cuando el dinero se puso realmente feo, Valentina compartió con Martín su último yogur. Mitad para ella, mitad para él. Aguantó. Contó los días. Uno a uno. Por fin llegó el día de cobrar. Y coincidió con una visita del gran jefe. Se llamaba don Nicolás Herrera. Era el director general, el dueño de toda la red de oficinas y empresas del grupo. Todo el mundo le tenía un respeto que rozaba el miedo. Todo el mundo menos Mariana. Ella se había ganado su confianza hacía tiempo. Al antiguo militar le gustaba su inteligencia afilada, su audacia, su belleza agresiva. Era su protegida. Cuando don Nicolás llegó para hacer su ronda de inspección, naturalmente pasó por el departamento de su favorita. Mariana se levantó de un salto de su silla para ir a recibirle, y en las prisas, su codo golpeó un vaso de cartón medio lleno de café que estaba apoyado en el reposabrazos de su sillón de oficina. El vaso cayó al suelo sin hacer ruido y derramó un charco marrón sobre la moqueta. Sin perder un segundo, Mariana empujó el vaso debajo de la mesa con la punta de su tacón de aguja. Después se dio la vuelta con su sonrisa más deslumbrante. Don Nicolás. ¿Cuánto tiempo sin verle por aquí? Ya le echábamos de menos. Frunció los labios pintados de rojo en un puchero coqueto, como si fuera a lanzarle un beso. Luego sus ojos se desviaron hacia Valentina, que estaba limpiando silenciosamente la fotocopiadora con un paño en la esquina del fondo. Un destello cruel cruzó la cara de Mariana. Aunque, ¿sabe qué? Aquí no hay quien se aburra. Los de Recursos Humanos contratan a cualquiera. La nueva limpiadora es un desastre absoluto. Mire cómo está esto, estamos trabajando en una posilga. Tomó suavemente a don Nicolás del brazo y lo llevó hasta su puesto de trabajo. Señaló con el dedo la mancha de café en la moqueta, la que ella misma había hecho 30 segundos antes. ¿Lo ve? ¿Ve usted esto? Su voz temblaba de indignación fabricada. Mi zona la ignora completamente. Esto está lleno de polvo y de suciedad. No se puede trabajar así. Don Nicolás frunció el ceño. No era un hombre viejo, tendría unos 50 y pocos, pero se mantenía con la rigidez de un militar de carrera. Espalda recta. Hombros anchos. Sienes plateadas. Mandíbula cuadrada como un bloque de granito. Y detestaba el desorden. Miró a Valentina. Pase por mi despacho, dijo secamente, y salió. Su tono no auguraba nada bueno. El corazón de Valentina latía como un tambor cuando se plantó delante de su mesa. ¿Por qué está la oficina en estas condiciones? ¿Por qué no cumple usted con sus obligaciones? Ella tragó saliva. Señor, yo. Estaba todo limpio. No sé de dónde ha salido esa mancha. Creo que Mariana lo ha hecho a propósito. Quiere que me despidan. Me ha estado acosando desde el primer día. No podía creer su propia audacia. Las palabras simplemente salieron. Don Nicolás la observó durante un largo momento, golpeando suavemente la mesa con el capuchón de un bolígrafo. Parece usted buena chica. ¿Por qué le tiene tanta manía a la plantilla?
No lo sé, señor. ¿Cómo se llama? Nombre y apellidos. Valentina se los dijo. Nombre. Primer apellido. Segundo apellido. El bolígrafo dejó de golpear. Don Nicolás se irguió en la silla. Sus ojos cambiaron. Algo se movió detrás de ellos, algo profundo, algo antiguo, algo que llevaba años dormido. Martínez Soler, repitió despacio. No era una pregunta. Sí, señor. Su padre. ¿Cómo se llamaba? Julio. Julio Martínez. Era capitán del ejército. Murió en Afganistán, completó don Nicolás por ella. Su voz se había vuelto un susurro. Provincia de Badghis. 2011. Emboscada en una patrulla. Recibió fuego enemigo cuando sacaba a un compañero herido de la línea de tiro. Valentina lo miró fijamente, sin respirar. Ese compañero herido era yo, dijo don Nicolás. Su padre era mi mejor amigo. Era mi hermano de armas. El capitán Martínez recibió un disparo mortal sacándome de una zona de muerte. Me salvó la vida. Yo no estaría sentado en esta silla si no fuera por su padre. El despacho quedó en un silencio absoluto. A Valentina se le empañaron los ojos. Parpadeó para contener las lágrimas. Don Nicolás guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un filo de acero. Así que Mariana te ha montado una novatada. Anmaven en toda regla en mi oficina. No era una pregunta. Nos vamos a ocupar de eso. Vuelve a tu trabajo por ahora. Mañana contrato a otra limpiadora. La hija de Julio Martínez no va a estar pasando la fregona por el suelo. Hizo una pausa. ¿Tu madre vive? Valentina negó con la cabeza. ¿Desde cuándo? Desde que tenía 14 años. Huérfana, entonces. Lo dijo con la frialdad de un militar que confirma bajas en un parte. ¿Dónde vives? Vivía con mi tía. Ahora alquilo una habitación. Don Nicolás cerró la mano que tenía sobre la mesa en un puño. Los nudillos se le pusieron blancos. Nos vamos a ocupar de eso también. Aquella tarde, Valentina volvió a casa corriendo. No caminó, corrió. Sus pies apenas tocaban la acera. Su primera nómina. Y no solo la nómina. Una gratificación extraordinaria generosísima encima. Entró en la tienda de animales y compró latas de paté de gato de la marca buena para Martín. Vio un ratoncito de juguete con plumas y lo cogió también. Aquella noche, sentada en su cama estrecha, viendo a Martín perseguir su juguete nuevo por el suelo, Valentina sintió algo que no había sentido en años. Orgullo. Ella había ganado ese dinero. Ella estaba sacando adelante su vida, la suya y la de su gatito. Y lo mejor de todo. Don Nicolás había despedido a Mariana ese mismo día. A la reina de la oficina, a la belleza despiadada, a la acosadora que le había hecho la vida imposible, fuera. Escoltada hasta la puerta por el vigilante de seguridad, con una caja de cartón con sus cosas personales. Se acabaron las humillaciones. Se acabó la chica del mercadillo. Se acabaron las risas a su costa. Aunque, pensó Valentina con una sonrisa, ahora ya podía comprarse ropa nueva. Dio de comer a Martín y salió corriendo a comprarse algo bonito. Por primera vez en su vida. La mañana siguiente fue todavía más maravillosa. Cuando Valentina llegó a la oficina, se quedó de piedra al ver a una señora desconocida fregando los suelos. El responsable de recursos humanos, que hasta ese día apenas le había dirigido la palabra, se acercó a ella con una sonrisa casi cómicamente servil. Traía un contrato nuevo. La trasladaban al puesto de operadora de atención al cliente. Se acabaron las fregonas. Se acabaron los cubos. Un escritorio. Un ordenador. Un teléfono. Por la tarde llegó don Nicolás. Volvió a llamar a Valentina a su despacho. Esta vez le entregó un juego de llaves. Estas son las llaves de mi segundo piso, dijo. Lo compré hace años, pensando en mis hijos, para cuando los tuviera. Pero los hijos no han llegado y el piso lleva vacío demasiado tiempo. Vete a vivir allí.
La hija de mi amigo Julio no va a andar rodando por habitaciones alquiladas. A Valentina se le cayó la mandíbula. Miró las llaves en su mano. Luego le miró a él. Pero. Es que tengo un gato. ¿Puedo llevarme a Martín? Yo sin Martín no voy a ninguna parte, declaró Valentina. Don Nicolás soltó una carcajada. Una carcajada de verdad, honda y cálida, la risa de un hombre que no se reía con la frecuencia suficiente. Llévate aunque sea un cocodrilo, criatura. El piso lleva años vacío. Y de los dos a darle vida, tú y tu gato. Valentina se mudó ese mismo fin de semana. Abrazó a doña Carmen con cariño, le prometió que iría a visitarla, y llevó a Martín en su transportín hasta un piso amplio de 3 habitaciones que era más grande que cualquier sitio donde hubiera vivido jamás. Después de la mudanza, Valentina no iba al trabajo, volaba. Técnicamente, era una simple operadora de teléfono. Pero don Nicolás tenía planes mucho más ambiciosos. Trataba a la hija de su amigo como si fuera su propia hija. Le compró ropa nueva para la oficina. Amuebló el piso con electrodomésticos. Y poco a poco, con método militar, empezó a enseñarle el funcionamiento del negocio. Don Nicolás era un veterano de guerra sin hijos que había construido un pequeño imperio empresarial. Y en Valentina veía a su sucesora. Quería asegurarse de que, si algún día le pasaba algo, ella pudiera tomar el relevo, cada oficina, cada filial, cada cuenta, cada decisión. Su tía Conchi siempre le había dicho que no había dinero para estudiar. Don Nicolás insistió en que se matriculara en la universidad. Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Le pagó la matrícula. Le pagó los libros. Le pagó todo. Valentina, la chica que había fregado suelos con zapatos del mercadillo, estaba ahora estudiando ADE y aprendiendo a dirigir una empresa. Sergio observaba todo aquello con los ojos como platos. La transformación era extraordinaria. La limpiadora a la que había invitado a una caña y luego abandonado, la chica de cuyas humillaciones se había reído junto a Mariana, estaba ahora bajo la tutela personal del director general. De repente, Sergio encontró el valor para decirle a Mariana que lo suyo se había acabado. No la hirió ni un poco. Mariana llevaba tiempo considerándolo un pelele sin futuro. Ya estaba en su nuevo trabajo, intentando seducir al hijo de su nuevo jefe. Libre de Mariana, el trepa hizo su jugada. Encontró a Valentina en la sala de descanso y le propuso quedar el fin de semana para tomar algo. Valentina lo miró. Lo miró de verdad, como se mira algo que una vez creíste que tenía valor y ahora ves que no vale nada. No, gracias, dijo. Su voz fue fría y plana como una losa de mármol. Se dio la vuelta y se fue. Sergio se quedó allí plantado, con su café en la mano, entendiendo por primera vez que lo habían pesado y encontrado falto. Aquella noche, tumbada en la cama, Valentina sacudía la cabeza, asombrada de sí misma. ¿Qué vi yo en este hombre? ¿Una cara bonita? Eso es todo, una cara bonita pegada a un cobarde. Y yo lloré por él. Perdí el sueño. Me culpé a mí misma. ¿Dónde tenía yo los ojos? Le rascó a Martín detrás de las orejas y pasó página. Un sábado por la tarde, Valentina estaba en la tienda de animales comprando comida para Martín. Iba a coger una lata de paté de la estantería de arriba cuando le dio un golpe con el codo. La lata salió volando. Y fue atrapada en el aire por una mano que se movió como un rayo. Vaya reflejos, soltó Valentina, sobresaltada. La mano pertenecía a un chico alto, con ojos marrones cálidos y una sonrisa fácil y franca. Colocó la lata en su sitio y asintió con aprobación al ver la bolsa de pienso de calidad que Valentina llevaba en las manos. Buena marca. No escatimas con tu gato. Eso me gusta. Lo intento, dijo Valentina, todavía un poco desconcertada. Le quiero mucho. Es mi pequeño. Yo al mío también. Es un sabana, enorme, salvaje, un auténtico desastre. ¿El tuyo de qué raza es? Oh, el mío es de raza muy distinguida, dijo Valentina con cara seria. Es un hispánico de callejón. Raza pura. Se coló en mi oficina y lo adopté antes de que una arpía lo tirara por la ventana. Se llama Martín.
El chico se echó a reír. Una risa de verdad, no una risa educada de compromiso. Se llamaba Álvaro. No pasaron ni 10 minutos y ya estaban hablando como si se conocieran de toda la vida. Álvaro entendía el humor de Valentina. A Valentina le gustaba su franqueza, su forma de ver el mundo, la manera en que compartía sus pensamientos sin poses ni cálculos. Sin darse cuenta, Álvaro la acompañó hasta su portal. Se quedaron allí de pie, charlando de todo y de nada, mientras el cielo pasaba del azul al naranja, del naranja al añil profundo de la noche. Ninguno de los dos quería irse. Valentina pensó que no era apropiado mostrar tan abiertamente cuánto le gustaba a alguien el primer día de conocerle. Pero Álvaro se le adelantó. No quiero irme. Pero debería. Las buenas costumbres y tal. Sonrió. Aunque lo que me pide el cuerpo es quedarme aquí hablando contigo hasta que amanezca. Era como si le hubiera leído el pensamiento. Valentina subió las escaleras hasta su piso como flotando. Pensaba que era verdad, todo lo que había leído en aquellas novelas que devoraba de adolescente, con las páginas mañoseadas y las esquinas dobladas. La conexión instantánea. Las almas gemelas. Esa persona que sientes tuya antes siquiera de saber su nombre. No durmió en toda la noche. Se quedó tumbada en la cama, con los ojos abiertos, repasando cada palabra, cada risa, cada mirada. Por la mañana, completamente desvelada pero vibrando con una energía que no tenía nada que ver con el descanso, Valentina se vistió para ir a trabajar. Por primera vez en meses, no le apetecía ir a la oficina. Lo que quería era volver corriendo a la tienda de animales para intentar encontrar a Álvaro. Ni siquiera habían intercambiado los teléfonos. ¿Cómo era posible que hubieran hablado durante horas y se les hubiera olvidado algo tan básico? Abrió la puerta de su casa, salió al descansillo, bajó las escaleras. Y allí estaba. De pie, al final de la escalera. Mirándola con aquellos ojos marrones cálidos, cansados e iluminados y llenos de certeza. No he podido irme, dijo. Fui a casa a darle de comer al gato y volví. He estado aquí toda la noche, mirando tu ventana. Señaló hacia arriba, hacia las ventanas del segundo piso. Y tú tampoco has dormido. He visto que toda la noche has tenido la luz encendida. Dio un paso hacia ella. Esto es el destino, Valentina. ¿Lo entiendes? Esto estaba escrito. Tú eres mía. Y yo soy tuyo. Y punto. No le demos más vueltas. La atrajo hacia sí y hundió la cara en su pelo, respirando su aroma, y Valentina, la niña que había crecido a base de pan con aceite, que había enterrado a su madre a los 14 años, que había sido llamada gorrona y la chica del mercadillo, que había fregado suelos y tragado bilis y apretado la cruz al mérito militar de su padre en la palma de la mano en las horas más oscuras y se había negado a romperse. Valentina cerró los ojos y, por primera vez en su vida, sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. Si os ha gustado esta historia, os pido que le deis al botón de me gusta y os suscribáis al canal con la campanita para no perderos ninguna historia nueva. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta la próxima.